Buenos días, chicos. Reciban todos ustedes un caluroso saludo. A continuación, en este video vamos a encontrar la resolución de los ejercicios para el caso de la actividad y de la tarea, o bueno, siendo más específicos, para la actividad y la tarea de la semana 18. Para este caso, o bueno, para este tema, para esta temática, para esta semana, trabajamos todo lo que se tenía que relacionar o todo lo que tenía que ver, dicho en otras palabras, con los gases ideales. El tema estipulado a ver para la semana 18. En esta semana, como les compartí anteriormente en anteriores clases, en algunas presentaciones, pudimos observar y analizar los diferentes tipos de estado de agregación en el cual podemos encontrar la materia. En esta diapositiva que les estoy compartiendo a continuación, podemos evidenciar tres de los cuatro estados de la materia. Encontramos el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Nuevamente para recordar y hacer una retroalimentación de lo que habíamos mencionado, los estados de agregación tienen que ver con el reordenamiento de las moléculas o de los átomos que constituyen la materia. A diferencia del gas, por ejemplo, con el líquido, las moléculas y los elementos que pueden estar formando o haciendo parte de una materia gaseosa o líquida, encontramos que el líquido se encuentran, las moléculas o los elementos se encuentran de una forma más reordenada, ¿de acuerdo? Es decir, el movimiento que podemos encontrar entre las moléculas va a ser menor que el movimiento que podamos evidenciar o encontrar en el estado de agregación gaseoso. A diferencia del estado de agregación sólido, comparándolo con el estado de agregación gaseoso, observamos y notamos que el reordenamiento en el estado sólido es mucho mayor y reduciendo considerablemente el espacio entre las moléculas o los elementos que hacen parte del estado sólido. En esta imagen podemos encontrar la diferencia entre los tres estados de agregación, de los cuatro que existen: el estado gaseoso, el estado líquido, el estado sólido y el estado plasma. El cuarto estado es un gas ionizado y posiblemente en otra oportunidad podremos profundizar acerca de las propiedades y características de este cuarto estado de agregación. Por el momento les comparto en la pantalla las tres imágenes que pueden representar estos tres estados de agregación. Entonces, para recordar, eh, teníamos la representación de estos tres eh, estados de agregación en esta imagen, y a continuación, para dar la resolución de los ejercicios, tanto de la actividad como de la tarea, estoy compartiendo con ustedes el siguiente documento. En este documento, ¿qué vamos a encontrar? En este documento vamos a encontrar los ejercicios que hacen parte de la actividad, junto con las fórmulas que les había compartido inicialmente, y también vamos a encontrar los ejercicios que les compartí en el documento número 3 que hace referencia a la tarea. ¿De acuerdo? En este documento solo contamos con dos ejercicios, a diferencia de la actividad contamos con tres ejercicios. A continuación vamos a realizar un paso a paso de la resolución de cada uno de los ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, para este ejercicio partimos de lo siguiente, y es que un gas ideal se encuentra a un volumen V. Recordemos, antes de dar solución a estos ejercicios, que la representación de estas letras hacen referencia al, al factor volumen, presión y temperatura, ¿de acuerdo? A estas variables, dicho en otras palabras. Entonces, la letra V va a hacer referencia al volumen, la letra P va a hacer referencia a la presión y la letra T va a hacer referencia a la temperatura, como se especifica en los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, decimos que un gas ideal se encuentra a un volumen de 157 mililitros, perdón, a una presión de 725 milímetros de mercurio. Si se aumenta la presión a 935 milímetros de mercurio, ¿cuál será el nuevo volumen ocupado por este gas ideal? Tenga en cuenta que la temperatura T se mantiene constante, es decir, que esta no es modificada.
Aquí tenemos que tener algo en cuenta y es que cuando se nos menciona que una variable se encuentra constante, esta no va a afectar el proceso que está sufriendo o por el proceso que está pasando el gas ideal. ¿De acuerdo? Es decir, que en este ejercicio la temperatura no se tiene en cuenta. Entonces, aquí que tenemos que tener en cuenta, como en los ejercicios de estequiometría, teníamos que tener en cuenta dos cositas. Los datos que nos da el ejercicio y el dato que me pide o el dato que me pregunta el ejercicio. Lo hago de esta forma, pues siento que es una forma en la cual podemos ser un poquito más organizados, ordenados con el desarrollo o la solución de los ejercicios y bueno, así podemos ver el paso a paso de la solución del mismo. Entonces, ¿qué datos nos proporciona el ejercicio? Inicialmente el ejercicio nos está dando un volumen inicial a una presión inicial. Estos dos datos, como el volumen uno o bueno, como el primer volumen que nos da, lo vamos a adoptar o lo vamos a tener en cuenta como el volumen uno, haciendo referencia al volumen inicial, ¿de acuerdo? Un gas ideal se encuentra un volumen de 157 mililitros. Este primer dato que nos da el ejercicio lo vamos a adoptar como el volumen inicial. Ahora, si continuamos leyendo el ejercicio, nos damos cuenta que nos da un segundo dato en cuanto a la presión. Si nosotros adoptamos el primer volumen como el volumen inicial, la presión a la cual se va a encontrar, perdón, este volumen, la vamos a clasificar como la presión uno o la presión inicial. Pues nos dice que un gas ideal se encuentra a un volumen de 157 mililitros a una presión de 725 milímetros de mercurio. Estos dos datos van a ser nuestros datos iniciales, es decir, que estos datos los vamos a adoptar como el volumen uno y como la presión uno. Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Si se aumenta la presión, es decir, si pasamos de una presión uno a una presión 2 o de una presión inicial a una presión final, si se aumenta la presión a 935 milímetros de mercurio, ¿cuál será el nuevo volumen ocupado por este gas ideal? Entonces, este segundo dato lo podemos adoptar o lo podemos tener en cuenta como la presión 2, ¿de acuerdo? Como una nueva presión o como la presión final. Y el dato que nos pide el ejercicio lo vamos a tener en cuenta como el volumen 2. ¿Qué dato me pregunta el ejercicio? El ejercicio me está preguntando por el volumen final de este gas ideal que se contiene en estos dos, o en este recipiente, mejor dicho, después de haberle agregado cierta presión. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir, tenemos un recipiente con una capacidad de volumen de 157 mililitros a una presión de 725 milímetros de mercurio y decidimos aumentar la presión eh, de este contenedor o de este recipiente a 935 milímetros de mercurio y nos preguntan por el volumen final. Si nosotros observamos el documento 2, tenemos en cuenta varias leyes, como la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley combinada de los gases y la ecuación del gas ideal. ¿De acuerdo? Todas estas hacen referencia a la relación que encontramos entre las variables de volumen, presión y temperatura, ¿de acuerdo? Y cada una de ellas, pues, fue a la cual llegó mediante una expresión matemática estos científicos, químicos, filósofos, matemáticos y filósofos, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, en este ejercicio encontramos relación entre un volumen inicial, una presión inicial, una presión final y un volumen final, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la ecuación o bueno, la ley que me relacione estas dos variables, volumen y presión? Si venimos a nuestra ecuación, bueno, a nuestra actividad, perdón, nos damos cuenta que la ecuación o la ley que nos relaciona el volumen y la presión únicamente va a ser la ley de Boyle-Mariotte. Es decir, no vamos a tener en cuenta ningún otro factor o ninguna otra variable. Únicamente la ley de Boyle-Mariotte va a relacionar el volumen y la presión. Si hacemos un balance general, las demás nos relacionan volumen-temperatura, presión-temperatura. La ley combinada de los gases nos relaciona estos tres factores. Y bueno, esta ya es un poquito más complicada porque tiene en cuenta otros dos factores, a diferencia del volumen, la presión y la temperatura. Entonces, nos quedamos con la ley de Boyle-Mariotte, que nos indica que el volumen uno o el volumen inicial multiplicado por la presión uno o la presión inicial va a ser igual al volumen 2 por la presión 2 o la presión final. ¿De acuerdo? Entonces tenemos V1
por P1 va a ser igual a V2 por P2. Volumen 1 por presión 1 va a ser igual a volumen 2 por presión 2. Se llegan a estas ecuaciones mediante expresiones matemáticas. Estas demostraciones son un poco complicadas y estas ecuaciones resultan de toda esta expresión matemática que nos permite relacionar estas variables o estos factores. Bueno, siendo más específicos, son variables, ¿de acuerdo? Entonces, al tener en cuenta la ley de Boyle-Mariotte, al identificar que es la ley de Boyle-Mariotte la que debo emplear, necesito hacer un despeje en la ecuación. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me pide el volumen 2, el que se encuentra en rosa. Si recordamos el despeje de ecuaciones en una igualdad, vamos a tener en cuenta que los números o las letras en las ecuaciones matemáticas en una igualdad, cuando están ejecutando una operación y van a pasar al otro lado de la igualdad, como la P2, la presión 2, como ustedes se dan cuenta, está del lado derecho de la igualdad y va a pasar al lado izquierdo de la igualdad, van a pasar a ejecutar las operaciones contrarias. ¿Cuáles son las operaciones contrarias? La operación contraria de la suma es la resta, la operación contraria de la resta es la suma, la operación contraria de la multiplicación es la división y la operación contraria de la división es la multiplicación. Entonces, aquí qué tenemos que hacer y qué tenemos que practicar? El despeje de ecuaciones. Si tenemos en cuenta la variable del volumen 2, tenemos que despejar esta variable de la ecuación. ¿Qué hacemos para despejar esta variable de la ecuación? Pues dejándola solita a un lado de la igualdad. Y es lo que estamos haciendo con la presión 2. La presión 2 está multiplicando. Si pasa al otro lado de la igualdad, ¿qué operación va a pasar a ejecutar? La división, porque la división es la operación contraria de la multiplicación. Y encontramos que esta es la ecuación despejada para el volumen 2. Esta de acá va a ser la misma, ¿de acuerdo? Solo que se encuentra reorganizada para que no nos confundamos. Es exactamente la misma, esta con esta, ¿de acuerdo? En donde encontramos que el volumen 2 va a ser igual al volumen 1 multiplicado por la presión 1 y esto va a encontrarse dividido en la presión 2. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es, con los datos que nos dio el ejercicio, reemplazar. Volumen 1, 157 mililitros, presión 1, 725 milímetros de mercurio y presión 2, 935 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? De una forma muy sencilla y multiplicamos 157 por 725. Eso nos da 113.825 y este valor lo dividimos en 935. ¿De acuerdo? Este valor al dividirlo por 935 me da 121.738 mililitros. Este valor lo aproximé, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, milímetros de mercurio, acá es muy importante tener en cuenta las unidades, es una unidad de presión. ¿De acuerdo? Al igual que torr, al igual que atmósferas, son unidades de presión. Lo que se encuentra en rojo se va a simplificar, ¿de acuerdo? Es decir, esta unidad de milímetros de mercurio se va a ir con esta unidad de milímetros de mercurio. ¿Y en qué me va a quedar la unidad o el resultado? En mililitros. Recordemos que mililitros es la unidad, es una de las unidades que trabajamos en volumen. ¿Qué me está preguntando el ejercicio? Volumen, ¿de acuerdo? Al preguntarme volumen, la respuesta me tiene que quedar en la unidad de volumen. Si el ejercicio me pregunta por presión, me debe quedar en unidades de presión. Si me pide temperatura, me debe quedar en unidades de temperatura. Ahora, veamos el segundo ejercicio. Y aquí, bueno, aquí ya se terminaría el primer ejercicio de la actividad. Observemos el segundo ejercicio de la actividad. ¿Qué nos dice el segundo ejercicio de la actividad? Dice que un volumen de 77.4 litros de metano gaseoso se calienta de 35 grados Celsius a 90 grados Celsius a presión constante. Calcule cuál es el volumen final del gas después de esta variación en la temperatura. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Me dice que la presión se mantiene constante, ¿de acuerdo? Al mantenerse la presión constante, ¿qué hago? La presión o bueno, esta variable al mantenerse constante, perdón,
no se tiene en cuenta, es decir, no afecta el comportamiento de este gas con la variación de la temperatura y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a encontrar los siguientes dos puntos y es que tenemos que encontrar una ecuación que me relacione entonces el volumen y la temperatura. Si vamos a las ecuaciones de nuestra actividad, nos damos cuenta que la ecuación que me relaciona estas variables de volumen y temperatura va a ser la ley de Charles. ¿De acuerdo? Porque me encontramos que me relaciona las variables en cuanto a volumen y temperatura la ley de Charles. Si vemos las demás ecuaciones, encontramos que esta es la única ecuación que me relaciona estas dos variables, pues las demás tienen en cuenta otras variables, como por ejemplo la ley combinada de los gases tiene en cuenta la presión, además de tener en cuenta el volumen y la temperatura. Con el caso de la ley de Gay-Lussac, esta solo me relaciona la presión y la temperatura, y bueno, la ecuación del gas ideal, como lo dije anteriormente, tiene en cuenta más variables. Entonces, vamos a trabajar con la ley de Charles, ¿de acuerdo? Pues es la ecuación que me relaciona el volumen y la temperatura en estos gases, en los gases ideales, perdón. Entonces, volviendo al ejercicio, encontramos que la ecuación que me permite relacionar estos datos o estas dos variables es la ley de Charles. La ley de Charles. ¿De acuerdo? ¿Qué me indica la ley de Charles? Me indica los siguientes dos puntos. Bueno, voy a insertar una ecuación para que se vea mejor y para que podamos insertar las fracciones. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice entonces la ley de Charles? Bueno, mientras carga y mientras selecciono los dos fraccionarios, voy a pasar la ley de Charles a continuación. Me dice que el volumen 1 dividido en la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces, tenemos esta ecuación que es la que me relaciona estas variables en cuanto a volumen y temperatura, y volviendo al enunciado del ejercicio tenemos en cuenta lo siguiente. Vamos a tener, al igual que en este ejercicio, eh, los siguientes dos puntos. Los datos que me proporciona el ejercicio y los datos que me pide el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué datos me proporciona el ejercicio? ¿Qué datos me proporciona el ejercicio? Ya lo vamos a ver a continuación. Los datos que me proporciona el ejercicio son los siguientes. Entonces, un volumen de 77.4 litros de metano. Entonces, este dato lo vamos a tener en cuenta como un volumen inicial o como el volumen 1. ¿Cuánto es? 77.4, ¿de acuerdo? 77.4 litros. Se calienta entonces de 35 grados Celsius a 90 grados Celsius. ¿Eso que me está indicando? Que hay una temperatura inicial y que hay una temperatura final. Entonces, la temperatura inicial la voy a tener en cuenta como temperatura 1 y la temperatura final la voy a tener en cuenta como temperatura 2. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos en cuenta estos datos, volumen 1, temperatura 1 y temperatura 2. ¿Cuál va a ser la temperatura 1? La temperatura inicial va a ser igual a 35 grados Celsius. ¿Cuál va a ser la temperatura 2? Esta va a hacer referencia a la temperatura final a la cual es sometida el cambio de temperatura en este gas ideal, que son 90 grados Celsius. Listo. Esos son los datos que me proporciona el ejercicio. ¿Qué dato me pide el ejercicio? Calcule cuál es el volumen final del gas después de esta variación en la temperatura. Entonces me están preguntando nuevamente por el volumen 2 o el volumen final. ¿De acuerdo? Al igual que en este ejercicio. ¿Cuál será el volumen 2 o el volumen final? ¿Cuál será el volumen 2 o el volumen final representado como V2? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos en cuenta esta ecuación.
Ya identificamos que es la ley de Charles la que vamos a trabajar en este ejercicio, pues es la que me relaciona estas dos variables, tanto volumen y temperatura, y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente con la ecuación. Vamos a identificar cuál es la variable eh, que necesito despejar y esta variable es la que necesito hallar o por la cual me está preguntando el ejercicio. Esta variable va a ser el volumen 2 o la variable número 2. ¿De acuerdo? Entonces, al tener en cuenta esta variable, ¿de acuerdo? Al tener en cuenta esta variable, que es el volumen 2, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el mismo despeje. Entonces, vamos a insertar nuevamente la ecuación. Vamos a tener en cuenta una fracción únicamente y decimos que el volumen 2 va a ser igual a volumen 1, mm, volumen 1, ¿cierto? Sobre temperatura 1, perdón, sí, sobre temperatura 1. ¿Y qué hacemos aquí para despejar esto, muchachos? Para despejar esto vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que la temperatura 2 acá en esta ecuación está dividiendo. Si yo necesito despejar el volumen 2 que hago con la temperatura 2, la tengo que pasar a multiplicar, porque ¿cuál es la operación contraria a la división? La multiplicación. Entonces, la temperatura 2 va a pasar a multiplicar al volumen 1, es decir, de abajo va a pasar arriba en la ecuación. Entonces, me vengo al volumen 1 y este va a encontrarse multiplicando con la temperatura 2. ¿Cómo me va a quedar la nueva ecuación? La ecuación me va a quedar escrita de la siguiente forma. El volumen 2 va a ser igual a la multiplicación entre el volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Entonces, aquí ya estoy despejando el volumen 2, ¿cierto? Bueno, aquí en esta ecuación no me deja solo subrayar el volumen 2. Acá ya estoy despejando el volumen 2 y me queda que es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Aquí tenemos que tener algo en cuenta, muy en cuenta antes de reemplazar y calcular. Y es que en los ejercicios de los gases ideales se tienen en cuenta las temperaturas en la escala que más se acerca al cero absoluto. ¿Cuál es esta escala? Esta escala va a ser la escala que se encuentra en grados Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a recordar aquí? Que la escala de grados Kelvin, la escala de temperatura en grados Kelvin está dada por la letra K, ¿cierto? En unidades K. Y eh, para el caso del factor de conversión de grados Celsius a grados Kelvin, va a ser la siguiente fórmula. Esta fórmula la vimos en la primera clase presencial, cuando empezamos a ver factores de conversión y unidades fundamentales y derivadas. Entonces, para recordar, tenemos lo siguiente, y es que de grados Celsius a grados Kelvin, si tenemos grados Celsius, para pasarlos a grados Kelvin, ¿qué debemos hacer? Debemos sumar 273.15. Esto va a ser igual a grados Kelvin, ¿de acuerdo? Esta va a ser la suma, va a ser la ecuación que vamos a realizar para poder eh, llegar a los grados Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos los ejercicios que nos dan dos datos en cuanto a temperatura, 35 grados Celsius y eh, 90 grados Celsius. ¿Qué vamos a hacer entonces para pasar a grados Kelvin? Vamos a sumar 273.15, ¿cierto? Y para el caso de los 90 tenemos que hacer exactamente lo mismo, 273.15. Entonces, ¿cuánto nos da 35 más 273.15? 35 más 273.15 nos da igual a 308.15 grados Kelvin y 90 más 273.15 nos da 363.15 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Se trabaja en los gases la temperatura que mayor se acerque, o bueno, que más se acerque al cero absoluto. ¿Cuál es esta escala de temperatura? La de grados Kelvin. En ciencias naturales, sobre todo en el área de física, bueno, y de química, se emplea esta escala de temperatura, ¿de acuerdo? La escala de temperatura de grados Kelvin. Entonces,
Teniendo ya en cuenta esta conversión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. ¿Qué hacemos? Tenemos en cuenta esta ecuación, ¿cierto? Tenemos en cuenta esta ecuación y lo que vamos a hacer es insertar una nueva ecuación para poder reemplazar. ¿Qué tenemos en cuanto al volumen inicial o el volumen uno? Tenemos un dato de 77.4 litros, ¿cierto? 77.4 litros. 77.4 litros. En cuanto a temperatura 2, ¿qué dato tenemos? 363.15, ¿cierto? 363.15 a temperatura 2, ¿cierto? En cuanto a temperatura 1, ¿qué dato tenemos? 308.15 Kelvin, temperatura 1, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es reemplazar en esta ecuación. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular de la siguiente manera y de una forma muy sencilla. 77.4, ¿cierto? Por 363.15 dividido 308.15. Eso nos da igual a 91.2147 litros. ¿Por qué este ejercicio me queda en esta unidad de litros? Si notamos, el ejercicio inicialmente me está pidiendo el volumen 2 después de que este metano gaseoso se calentara de 35 grados Celsius a 90 grados Celsius. Nuevamente, la unidad de temperatura aquí, que es Kelvin, se va a simplificar, ¿de acuerdo? Se va a simplificar y me va a dar como resultado la unidad de volumen que hace referencia a litros. Entonces, nuevamente, ¿qué encontramos en este ejercicio? Que el volumen 2, es decir, el volumen final, después de someter a este gas en metano en una temperatura inicial de 35 a 90 grados Celsius, es que su volumen aumentó. ¿Qué me indica la teoría o el comportamiento de los gases en este tipo de comportamiento respecto a la temperatura? Si ustedes se dan cuenta, pues 35 grados Celsius es mucho menor a 90 grados Celsius. ¿Qué me está indicando? Que el volumen aumenta por la energía cinética que adquiere este gas metano. Al aumentar la energía cinética me está indicando que las moléculas de este gas se mueven muchísimo más rápido. Al moverse mucho más rápido, este gas se expande haciendo que el volumen se aumente. Es decir, que pase de 77.4 litros a casi 92 litros, a 91.2147 litros. ¿De acuerdo? Hasta ahí llegamos con el ejercicio número 2. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con el ejercicio número 3 y ya nos acercamos a la explicación de los ejercicios que encontramos en la tarea. Entonces, eh, me indica lo siguiente que tenemos que hacer. Tenemos que hacer estos dos ejercicios, los datos que nos da, que nos proporciona el ejercicio, ¿cierto? Mm, listo, los datos que nos, perdón, los datos que me proporciona el ejercicio, ¿cierto? Y también tenemos que identificar el dato que me pide el ejercicio. Entonces, en este ejercicio vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, datos que me pide, que me proporciona el ejercicio, perdón, y los datos que me pide el ejercicio. Vamos a leer a continuación este enunciado. Calcular la presión P de un gas ideal cuya cantidad se sabe que es de 2.7 moles. Bueno, entonces acá tenemos cantidad. Recordemos que las moles van a hacer referencia a la cantidad de sustancia en química y este está representado por la letra N. ¿De acuerdo? Bueno, es N minúscula. Hace referencia a las moles y es de 2.7 moles. ¿De acuerdo? Se encuentra en un recipiente con un volumen, entonces nos dan volumen también, ¿cierto? De 175 mililitros, ¿cierto? La unidad está en volumen, en mililitros, y cuya temperatura es de 20 grados Celsius. Entonces, temperatura 20 grados Celsius. ¿De acuerdo? Esos son los datos que me proporciona el ejercicio. ¿Qué dato me pide el ejercicio?
la presión. ¿Cuál es la presión? La presión P de este gas. ¿Qué tenemos que hacer ahora, chicos? El procedimiento a seguir o lo que tenemos que hacer a continuación es identificar los datos que me está proporcionando el ejercicio y el dato que me pide el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos en cuenta lo siguiente. Me está indicando eh, qué presión tiene este gas, si se sabe que en cantidad de sustancia tenemos 2.7 moles, un volumen de 175 mililitros a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que eh, y hacer un paso a paso y bueno, identificar la ecuación que me relacione moles, que me relacione volumen y que me relacione temperatura. Si vamos a nuestra actividad, nos damos cuenta que eh, la ecuación que me relaciona estas tres variables, ¿cierto? La que me relaciona moles, volumen y temperatura, es esta ecuación. Es la ecuación del gas ideal. En esta vamos a encontrar presión, volumen, temperatura y vamos a encontrar que se relaciona la N, que es la cantidad de sustancia o las moles. Les quería compartir nuevamente lo que encontré en una buena presentación que hace referencia a los gases y es la hipótesis de Avogadro, la cual me permite llegar a, a esta constante ideal de los gases ideales que se representa con la letra R. Este dato me permite relacionar estas cuatro variables: el volumen, la presión, la cantidad de sustancia y la temperatura. Volumen en litros, presión en atmósferas, cantidad de sustancia en moles y temperatura en Kelvin. ¿Qué me dice la hipótesis de Avogadro? Me indica que los volúmenes iguales de gases diferentes a las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moles, igual número de moléculas, ¿de acuerdo? ¿Qué investigó él? O bueno, ¿qué llegó a experimentar? Él encontró que un mol de cualquier gas, una mol de cualquier gas, a condiciones estándar de presión, específicamente a una atmósfera y a una temperatura de 273.15 grados Kelvin, el volumen ocupa un volumen de 22.4 litros. Siempre, una mol de cualquier gas a estas condiciones va a ocupar este volumen, 22.4 litros, y él lo demostró experimentalmente. Esto me permite llegar a esta conclusión. Entonces, eh, él partió esta hipótesis, partiendo de esta hipótesis que él generó, perdón, con estas condiciones en estas variables en cuanto a la presión y la temperatura, se dio cuenta que una mol de un gas, bueno, ocupaba este volumen, ¿cierto? 22.4 litros. Eh, Encontramos esta relación entre la presión, el volumen y la temperatura, y a lo que llegamos es al valor de la constante que se pasó a llamar R, ¿de acuerdo? Que es la constante universal de los gases ideales. Si hacemos la operación que se encuentra en la pantalla, al multiplicar 1 por 22.4 nos da 22.4. Y si dividimos 22.4 en 273.15, esto nos da un valor de 0.082006223. ¿De acuerdo? Para tener o trabajar el valor abreviado, lo vamos a trabajar como 0.082, ¿de acuerdo? Y acá se tienen en cuenta las unidades, porque esta constante me relaciona la presión, el volumen, la cantidad de sustancia y la temperatura. Entonces, volviendo al ejercicio y a la actividad, bueno, a la actividad para encontrar en las ecuaciones que me relacionan estos factores o estas variables, encontramos lo siguiente. Encontramos que la ecuación del gas ideal es la que me va a relacionar estas variables en cuanto a presión, volumen, moles y temperatura. En este ejercicio que me están indicando estos datos, moles, volumen y temperatura, y qué dato me pide el ejercicio, la presión del gas. Una vez identificada esta ecuación, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir la ecuación que nos sirve. La ecuación que nos sirve es la ecuación del gas ideal, pues es la que me permite relacionar todas estas variables. Ecuación del gas ideal. ¿Qué encontramos en la ecuación del gas ideal?
En la ecuación del gas ideal vamos a encontrar lo siguiente, perdón, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a insertar la ecuación y me indica lo siguiente, ¿cierto? Me indica que la presión por el volumen va a ser igual al número de moles por la constante ideal de gases ideales, R por T, que va a hacer referencia a la temperatura. Antes de continuar con este ejercicio, con el despeje de la ecuación, debemos tener en cuenta algo. Observemos y notemos que la unidad que trabaja el volumen está en litros, ¿cierto? La presión está en atmósferas, dada en atmósferas. Tenemos la cantidad de sustancia como moles y la temperatura se encuentra en Kelvin. ¿Qué debemos hacer? Aquí debemos realizar dos factores de conversión. Y esos dos factores de conversión, ¿para qué datos los vamos a realizar? Para la temperatura, recordemos que se tienen que dar estos datos en Kelvin. Vamos a hacer los siguientes dos puntos. A 20 grados centígrados le vamos a sumar 273.15. 20 más 273.15 es igual a 293.15, perdón, grados Kelvin. Ya tenemos el primer factor de conversión. Recordemos que vamos a trabajar siempre en grados Kelvin. ¿De acuerdo? Es por eso que tenemos que hacer este factor de conversión. Y ahora tenemos que hacer un factor de conversión para este valor. Pues no podemos trabajar en mililitros, pues la unidad que trabaja la constante universal de los gases ideales está en litros. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un factor de conversión sencillito que trabajamos en el curso, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a ser ese factor de conversión? Vamos a iniciar con el dato que tenemos, que son 175 mililitros, ¿cierto? Y aquí vamos a plantear la equivalencia entre mililitros y litros. ¿Qué sé yo? ¿Qué dato sé yo que me permite relacionar los mililitros con los litros? Va a ser el siguiente dato, y es que yo sé que en un litro, ¿cuántos mililitros hay o caben? 1, 2, 3, 1000 mililitros, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos entonces? Mililitros con mililitros, mililitros con mililitros se simplifican, ¿cierto? Se simplifican y la unidad resultante que me va a quedar va a ser en litros. ¿Qué hago entonces? Digo que 175 por 1 es 175, ¿cierto? Y 175 dividido entre 1000 me da 0.175 litros, ¿de acuerdo? Este va a ser el factor de conversión y este va a ser el dato que voy a tener en cuenta en cuanto a litros. ¿Qué sé yo entonces con este factor de conversión? Que 175 mililitros va a ser igual a 0.175 litros. Teniendo en cuenta estos factores, o bueno, estos datos, moles, volumen y temperatura, voy a trabajar la ecuación, ¿de acuerdo? ¿Qué hago con la ecuación? Con PVNRT, o bueno, con PVNRT. Entro a reemplazar. Pero antes de entrar a reemplazar, ¿qué debo identificar? ¿Qué dato me pide el ejercicio? El ejercicio me está pidiendo presión, ¿cierto? Volvamos a leer el enunciado. Calcular la presión de un gas ideal cuya cantidad se sabe que es de 2.7 moles. N se encuentra en un recipiente con un volumen de 175 mililitros y cuya temperatura es de 20 grados Celsius. Entonces, el dato que voy a calcular es presión, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar en otro color, presión, ¿cierto? Ese es el dato que me está pidiendo el ejercicio y voy a hacer el respectivo despeje. ¿Qué hago para despejar presión de esta ecuación? Voy a hacer los siguientes dos puntos y es insertar una ecuación y vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo sé yo que el ejercicio me está pidiendo presión? El volumen, la letra V, tiene que pasar al otro lado de la igualdad. ¿Cuál es la operación contraria de la multiplicación? La operación contraria de la multiplicación es la división y tenemos por consiguiente la siguiente expresión.
en donde presión es igual a número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura sobre el volumen. ¿De acuerdo? Pues nuevamente en esta ecuación encontramos que el volumen se encuentra multiplicando y pasará a dividir. ¿Qué dato me está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo la presión. ¿Qué voy a entrar a hacer a continuación? Voy a entrar a reemplazar. ¿De acuerdo? Entonces, al entrar a reemplazar, tengo en cuenta los siguientes datos. Entonces, el número de moles. ¿Cuánto tenemos en número de moles? Tenemos 2.7 moles. ¿De acuerdo? 2.7 moles. En cuanto a la constante de los gases ideales, sabemos que es esta de acá. ¿De acuerdo? Sabemos que es 0.082, ¿cierto? 0.082 litros por atmósferas sobre moles por Kelvin. Perdón, aquí pasó algo. Ah, listo, súper, me la arregló. Me queda 0.082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Esto de acá ya se borra. Listo, perfecto. Me queda entonces a continuación los siguientes dos puntos. Reemplazando, ¿cierto? Me queda 2.7 moles, ¿cierto? En N estoy reemplazando moles, 2.7 moles. En R estoy utilizando la constante de los gases ideales que está por este valor, 0.082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, 0.082 por litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, por temperatura. En temperatura, ¿cuál es el dato de temperatura? 293.15 Kelvin, ¿de acuerdo? Lo entro a reemplazar, ¿cierto? No me dejó, bueno, 293.15 Kelvin, ¿cierto? Y en volumen, ¿qué volumen voy a emplear? El volumen en litros en el cual encontré el factor de conversión, que es 0.175 litros. 175 litros. ¿Qué hago a continuación? A continuación voy a identificar lo siguiente. Listo, chicos, qué pena. Hubo mucha interferencia afuera, entonces tuve que silenciar un poquito la llamada. ¿Qué hacemos, muchachos? Después de reemplazar todos los valores en estas variables, 2.7 moles, tenemos en cuenta el valor de la R, de la constante de los gases ideales, la temperatura y el volumen. ¿Qué hacemos? Lo que hice fue simplificar unidades. Moles que se encuentra en rojo se va con moles que se encuentra en rojo. Litros que se encuentra en rosa se va con litros que se encuentra en rosa. Y Kelvin que se encuentra en verde se va con Kelvin. ¿De acuerdo? ¿Qué unidad fue la única unidad que no se simplificó? Fue atmósferas. ¿De acuerdo? ¿Qué dato me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me está pidiendo presión. Por lo tanto, la unidad que me debe quedar en el ejercicio va a ser la unidad que hace referencia a la presión, que es la unidad de atmósferas. ¿Cómo calculamos este dato? Hacemos lo siguiente y es 2.7 por 0.082, ¿cierto? Eso lo vamos a multiplicar por 293.15 y este resultado lo vamos a dividir en 0.175. ¿Qué tenemos entonces? Que eso nos da un resultado de 370.0
370.876 atmósferas. ¿De acuerdo? ¿Y por qué me quedan atmósferas? Porque es la única unidad que no se simplificó. Las unidades de moles se simplifican con moles, la unidad de litros con litros y la unidad de Kelvin con Kelvin. ¿De acuerdo? Es así como llegamos a la respuesta del tercer punto de la actividad. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con los puntos de la tarea, vamos a hacer los siguientes dos puntos y es resolverlo como ya lo hemos hecho, eh, leyendo el enunciado y identificando qué dato nos da el ejercicio y qué dato nos está pidiendo el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener en cuenta los siguientes dos puntos y es que en, en este ejercicio nos dan los siguientes datos. Entonces, bueno, vamos a identificar lo siguiente, los datos que nos da el ejercicio, ¿cierto? Los datos que nos da el ejercicio, esto va sin numeral, y los datos que me pide el ejercicio. Eso es lo que vamos a identificar inicialmente en este enunciado. Entonces, listo. Vamos a tener en cuenta estos dos datos, o bueno, estos dos parámetros. El dato que me proporciona el ejercicio y los datos que me pide el ejercicio. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Se bombea una muestra de un gas desde un recipiente con un volumen de 15.5 litros. Aquí ya nos dan el primer dato del volumen, que es el volumen 1 o el volumen inicial, que va a hacer referencia a, va a ser referencia a 15.5 litros, que está a una temperatura de 37 grados Celsius. Aquí ya me dan una temperatura inicial que va a ser igual a 37 grados Celsius, ¿cierto? Y me indica que además registra una presión es decir, una presión inicial también, una presión inicial de 44.7 torr. ¿De acuerdo? Tenemos estos tres datos, estos tres valores inicialmente por ahora. Me está diciendo que se bombea esta muestra de gas con estas condiciones a otro recipiente. Es decir, que el otro recipiente va a ser como un recipiente final, o bueno, se va a tener en cuenta como un recipiente final o como un recipiente número 2. Es decir, tenemos dos recipientes y se va a hacer la transferencia del recipiente inicial a un recipiente final. La capacidad del otro recipiente, es decir, el volumen 2 del otro recipiente, va a ser igual a 4.4 litros, ¿cierto? Y me indica que si el segundo recipiente se encuentra a una temperatura de 85 grados Celsius, es decir, que la temperatura 2 va a ser igual a 85 grados Celsius, me están preguntando por la presión final de este gas. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar los datos que me proporciona el ejercicio a continuación hasta ahí y me está diciendo que cuál será la presión final del gas, perdón, final del gas, entendida como la presión 2 del gas. ¿De acuerdo? Entonces, esta la vamos a tener en cuenta como la presión 2, esta va a ser la temperatura 2, el volumen 2, presión 1, temperatura 1 y volumen 1. ¿De acuerdo? Esos son los datos que me proporcionó el ejercicio. Este dato de acá es el que me pide. Nuevamente tenemos que tener muy en cuenta esto, los datos que me proporciona el ejercicio con los datos que me pide el ejercicio. Entonces, si me voy nuevamente a las ecuaciones que tengo en la actividad, ¿qué tengo que hacer, muchachos? Tengo que hacer los siguientes dos puntos y es tener en cuenta los datos que me da el ejercicio, las variables que se relacionan y el dato que me pide el ejercicio. ¿Qué variables se relacionan? Tengo que se me relacionan volumen, temperatura y presión. ¿Qué ecuaciones o qué ecuación me relaciona únicamente el volumen, la presión y la temperatura? Estas tres variables se relacionan en la ley combinada de los gases. ¿De acuerdo? Esta de aquí va a ser la ley combinada de los gases y por lo tanto en esta ecuación es la que vamos a basar la solución, la ley combinada de los gases. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, esto sí, en el ejercicio anterior no escribí no, mentira, sí, ecuación del gas ideal. Aquí encontramos que es la ley combinada de los gases. ¿Cómo va a estar dada esta ecuación de los gases ideales? Vamos a insertar la ecuación, vamos a insertar una fracción, acá vamos a dar igual y acá vamos a insertar otra fracción. ¿Qué me indica la ecuación de los gases, de la ley combinada de los gases, perdón? Que un volumen 1 por una presión 1 sobre una temperatura 1 va a ser igual a un volumen 2 por una presión 2 sobre una temperatura 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que me indica, eh, eso es lo que me indica la ecuación o la ley combinada de los gases. Me relaciona estas tres variables, volumen, presión y temperatura. ¿Qué debo hacer, muchachos? ¿Qué me está pidiendo que identifique o que calcule? La presión 2, es decir, esta de acá. ¿De acuerdo? Esta de acá va a ser la que me pide que calcule. La voy a dejar en rosa. Esa va a ser la variable que me pide que calcule el ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? Aquí, ¿qué tengo que hacer, muchachos? Tengo que tener en cuenta que debo despejar la presión 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debo hacer con estas variables? En cuanto a estas variables, tengo que tener en cuenta el despeje de ecuaciones y lo vamos a hacer paso a paso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerla paso a paso. ¿De acuerdo? Tenemos esta misma ecuación y la vamos a despejar, es decir, vamos a dejar P2 sola a un lado de la igualdad. ¿Qué tengo que hacer? Pasar este volumen 2 a este lado de la igualdad y esta temperatura 2 a este lado de la igualdad. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que el volumen 2 está multiplicando, por lo tanto va a pasar a dividir al otro lado de la igualdad por volumen 2, ¿de acuerdo? Porque está pasando a dividir. ¿Qué está haciendo la temperatura 2? La temperatura 2 está dividiendo, por lo tanto va a pasar a mm, multiplicar, ¿de acuerdo? Entonces va a pasar a multiplicar por eh, temperatura 2. ¿De acuerdo? Es así como me va a quedar expresada la ecuación que voy a emplear. Pues eh, estoy despejando la presión 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo me va a quedar la nueva ecuación? Temperatura 2 por volumen 1 por presión 1 va a ser igual, perdón, va a estar dividida la temperatura 1 por el volumen 2 y eso va a ser igual a la presión 2. Entonces, reescrita de otra manera, ¿cómo me quedaría? Reescrita en otros términos, me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría que, bueno, perdón, me quedaría los siguientes dos puntos. Me quedaría que la presión 2 va a ser igual a, eh, va a ser igual al volumen 1 por la presión 1 por la temperatura 2. Y eso se va a encontrar dividiendo a la temperatura 1 por el volumen 2. ¿De acuerdo? ¿Qué hago ahora, muchachos? Lo que voy a hacer a continuación va a ser reemplazar, perdón, reemplazar, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazando, ¿qué me queda en cuanto a los valores? Me va a quedar los siguientes valores en cuanto a volumen 1, que tengo en cuanto a volumen 1, 15.5 litros, ¿cierto? Con unidades muy importantes. En cuanto a presión 1 que tengo, que la presión 1 es de 44.7 torr, y la temperatura 2 va a hacer referencia a 85 grados Celsius. ¿De acuerdo? 85 grados Celsius. Aquí ya les explico algo de por qué no ejecuté la conversión de Celsius a Fahrenheit. A Fahrenheit, no, perdón, a Kelvin. En cuanto a temperatura 1, ¿qué tenemos? A temperatura 1 tenemos que esta va a ser igual a 37 grados, ¿cierto? 37 grados Celsius.
Y en cuanto a volumen 2, tenemos que este hace referencia a 4.4 litros, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos despejada, o bueno, reemplazados todos los valores, ¿cierto? Tenemos el volumen 1, 15.5 litros, por la encontramos multiplicado por la presión 1, que es 44.7 torr, y esto también va a estar multiplicado por la temperatura 2, que es 85 grados Celsius. Esto se va a encontrar dividiendo a la temperatura número 1, que es 37 grados Celsius, ¿cierto? Y esta a su vez se va a encontrar multiplicando al volumen número 2, ¿de acuerdo? ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo la presión final de este gas después de esta transición, después de bombear esta muestra. ¿Qué voy a hacer a continuación? Antes de proceder a encontrar la respuesta, puedo simplificar unidades. Voy a hacerlo con litros, ¿cierto? Litros se me va con litros. Litros se me va con la unidad de litros. Lo voy a dejar en verde. La unidad de grados Celsius se me va con la unidad de grados Celsius. Lo voy a dejar en rojo. ¿Y qué unidad me queda? La unidad que me queda va a ser la unidad que hace referencia a la presión. La unidad que hace referencia aquí a la presión es torr. Recordemos que las unidades de presión están dadas en atmósferas, en torr, en milímetros de mercurio o en bar. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer a continuación entonces con esta ecuación? Vamos a proceder a multiplicar y a dividir. ¿Qué valores? 15.5 por 44.7, ¿cierto? Por 85. Este valor lo vamos a dividir entre la multiplicación entre 37 por 4.4. Y esto nos da un valor de 361, perdón, punto 746, ¿qué? 746 torr. Pues es la unidad que me quedó, es la unidad de presión. ¿Qué ejercicio, qué dato, perdón, me estaba pidiendo el ejercicio? La presión 2 o la presión final en este bombeo de estos gases, ¿de acuerdo? Entonces, em, tenemos en cuenta este aumento en la presión. Si nos damos cuenta, las condiciones iniciales del gas eran a una temperatura menor de 37 grados Celsius a un volumen de 15.5 litros. ¿Qué estamos notando? Que cuando se bombea este gas a un recipiente con menor volumen y mayor temperatura, la presión va a ser muchísimo mayor. Esto se debe a la energía cinética del gas, ¿de acuerdo? Y además al grado de compresibilidad al cual llegó este gas en el bombeo, ¿de acuerdo? Por último, y ya para terminar, tenemos el último ejercicio, que es calcular el número de moles de nitrógeno no molecular que se encuentran en un cilindro cuya capacidad de volumen es de 3.77 litros, si ésta se encuentra a una temperatura de 22 grados Celsius y registra una presión de 1.87 atmósferas. Aquí, ¿qué ecuación debemos emplear? Aquí, para tener en cuenta todos estos datos, debemos tener en cuenta esta ecuación, ¿de acuerdo? ¿Qué nos está pidiendo este ejercicio? Este ejercicio nos está pidiendo moles de nitrógeno molecular, las moles. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? La ecuación del gas ideal, y en esta ecuación vamos a despejar N. Es decir, que la constante R y la variable T la vamos a pasar al otro lado de la igualdad para poder calcular N. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tener en cuenta los siguientes dos puntos y ya con esto terminamos. Entonces, voy a tener en cuenta lo siguiente, ¿cierto? Presión por volumen es igual a moles por R por T, y voy a tener en cuenta esta ecuación de acá, ¿de acuerdo? Entonces, aquí qué debo hacer para que lo vean y para que hagan ustedes este ejercicio. Aquí debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que debemos despejar N.
¿de acuerdo? Es decir, que a este lado de la igualdad debe quedar presión-volumen R y T. ¿Qué hacemos con R y T? Lo pasamos a dividir, ¿de acuerdo? Aquí decimos que el número de moles va a ser igual a presión por volumen sobre R por T, ¿de acuerdo? Pues R está multiplicando, pasa a dividir a presión y volumen, y T está multiplicando, pasa a dividir a presión y volumen. ¿Qué hacemos? Reemplazamos y calculamos el número de moles simplificando las unidades. Entonces, eso sería todo por la explicación en cuanto a la actividad y la tarea en cuanto al tema de la semana 18. Eh, Nos vemos en la explicación de la siguiente semana y éxitos en todas sus actividades y labores.